Y bienvenidos todos de vuelta. Es muy lindo encontrarse con todos ustedes acá. Bueno, como dijo Maxi, Juan Estupenengo, Juan Piperrino, dos bastiones de nuestro Departamento de Derecho Administrativo, obviamente con Oscar y con todo el equipo. La idea es que ellos nos cuenten en este primer panel, sin querer ser reiterativos, pero nos van a hablar desde un punto de vista constitucional general, o sea, vamos a hacer el análisis del DNU 70, que como todos sabemos se dictó el 21 de diciembre, entra en vigencia el 29 de diciembre pasado y la idea es ver esto en términos generales en este panel para que después sirva como base para los próximos paneles y para nuestros próximos encuentros que sí van a tratar las materias puntuales que trata el decreto. El DNU fue dictado, pero está sujeto a un control legislativo posterior. La primera pregunta sería, ¿cómo es ese control legislativo posterior? Perfecto, gracias Mary. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, el Poder Ejecutivo, cuando dicta el DNU el 21 de diciembre, en realidad lo que está haciendo es dictar un decreto que, como todos ustedes saben, tiene rango legislativo. En realidad, el DNU tiene jerarquía de ley. O sea, en la pirámide normativa tiene jerarquía de ley, de manera que, como precisamente por eso, la propia Constitución establece que tiene que haber un control legislativo posterior del DNU, ¿sí? Y la pregunta es, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente consiste en que el jefe de gabinete debe enviar el DNU, tiene 10 días para enviarlo al Congreso, más precisamente a una comisión legislativa, que es la Comisión Bicameral Permanente. Como su nombre indica, la Comisión Bicameral Permanente está compuesta por diputados y por senadores, por 8 diputados y por 8 senadores. Esa comisión lo que hace, y esto es importante aclararlo porque a veces genera confusión, la comisión lo que hace es un dictamen, ¿sí?, que se pronuncia ese dictamen sobre los aspectos procedimentales y sustanciales del DNU. O sea, por ejemplo, si a juicio de la comisión están reunidos todos los requisitos necesarios para el dictado del DNU, o sea, por ejemplo, si efectivamente había necesidad de urgencia, o sea, si había circunstancias excepcionales que justificaban que el Poder Ejecutivo emitiera el DNU, si el Congreso efectivamente no podía reunirse, ¿sí? También en ese dictamen se trata, por ejemplo, el DNU versa o no sobre las materias prohibidas, penal, electoral, partidos políticos, tributario. Incluso también, y esto lo dice expresamente la ley que reglamenta este control legislativo posterior, que es la ley 26.122, también se puede meter en aspectos sustanciales, o sea, las materias tratadas por el DNU. Todo eso lo hace la Comisión Bicameral Permanente en un dictamen que no es vinculante, pero esto es importante aclararlo, no es la comisión la que decide aprobar o rechazar el DNU. La comisión con ese dictamen, en el plazo de 10 días, debe elevarlo a ambas cámaras del Congreso, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en paralelo, lo que hacen, ahí sí, decidir si confirman o no el DNU. Y acá es una cuestión importante que también a veces genera confusión, en qué casos el DNU caería, en qué casos es rechazado. Y acá es un punto bastante polémico de esta ley 26.122, porque lo que dice es que solo el DNU va a ser rechazado si ambas cámaras expresamente rechazan por mayoría simple el DNU. O sea, en cualquier otro caso, supongamos que, ni que hablar si las dos cámaras lo aprueban expresamente, pero supongamos que una sola cámara lo aprueba y la otra no consigue mayorías, o ninguna de las dos consigue mayorías, etc. En cualquier otro caso, el DNU subsiste. De manera que es un criterio bastante estricto de la ley 26.122, bastante polémico. Siempre se critica porque en realidad en otros sistemas, incluso en el país, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, para que un DNU sea confirmado, tiene un plazo dentro del cual, si no es confirmado, cae automáticamente. Esa es la lógica, si se quiere, porque, insisto, estamos hablando de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo que tiene rango de ley. Sin embargo, a nivel federal, lo que tiene que pasar es que ambas cámaras expresamente rechacen el DNU. Y acá lo último, ya para cerrar la pregunta, ojo que, y después vamos a volver sobre esto quizás en alguna otra pregunta, pero ojo que una vez que el Congreso aprueba el DNU,
supongamos que ambas cámaras expresamente lo aprueban, no es que el DNU pasa a convertirse en una ley. No es que pasa de ser un DNU a una ley porque tiene el visto bueno del Congreso. No, sigue siendo un DNU. De hecho, todo el procedimiento que establece la ley y que lleva adelante las cámaras no es el clásico procedimiento de formación y sanción de las leyes que todos conocemos y que están en la Constitución, sino que es un procedimiento especial. De hecho, las cámaras se pronuncian a través de resoluciones, de manera que, insisto, este es un procedimiento especial que culmina con la aprobación del DNU, pero sigue siendo un DNU, ¿sí? Así que bueno, espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Y entonces, Juanpi, ¿en qué estado está este control de que habla Juan? ¿En qué estado estamos hoy? Perfecto. Buenos días a todos. Gracias por venir. Y a la pregunta de Mary, básicamente hoy en día no está conformada la comisión bicameral. La Cámara de Senadores, la Presidenta Villarroel designó a propuesta de los bloques a sus miembros, 8 miembros, ¿no? Y en cambio en diputados lo que sucede es que hay una disputa por cuántos miembros le corresponde a Unión por la Patria. Ellos piden 5 y le disputan, un bloque conformado por Schiaretti, Carrió, más chico, le disputa un miembro porque la norma dice que los miembros deben estar designados en proporción a la representación política y está discutido entonces si le corresponde un miembro o no a este partido, grupo de partidos más chicos, bloque. Y esto hace que obviamente no pueda funcionar la comisión, pero bueno, al mismo tiempo lo que sucede es que hay quienes sostienen que aun cuando no esté conformada la comisión, los 10 días transcurren y incluso a pesar de que estemos durante meses en que el Congreso no esté funcionando ordinariamente, entonces lo que se discute es si puede, las cámaras si pueden abocarse ya a expresarse sobre el DNU. Y hay también otra discusión que existe, es si las cámaras pueden autoconvocarse a sesiones extraordinarias si no lo hace el presidente. Y bueno, eso está discutido y de hecho el Senado trató de convocar a los senadores de Unión por la Patria han intentado convocar a sesiones extraordinarias para tratar esto. Lo que creo que está bastante en claro es que dentro de la convocatoria que hace el Poder Ejecutivo no pueden agregar nuevos temas las cámaras, entonces debería ser una convocatoria diferente. Pero bueno, en definitiva, el paso del tiempo, esto lo dijo Juan, no es que beneficia al DNU, al gobierno, porque lo consolida. Si, no hay plazo y el silencio del Congreso no se entiende como confirmación del DNU. No es que si nunca se expide el Congreso, nunca el DNU queda automáticamente confirmado. Perfecto, gracias. Juan, sabemos que hay varias causas que están cuestionando el dictado de este decreto. ¿La eventual aprobación sanea estos cuestionamientos? Es decir, estas causas, ¿devienen abstractas frente a una eventual aprobación? Perfecto, esa pregunta está buena, Mary, porque genera a veces confusión. De hecho, el otro día en un medio de comunicación como que insinuaban que si el Congreso aprobaba el DNU, después los tribunales no iban a poder pronunciarse porque ya se tornaba abstracta, porque claro, con esta idea que hablamos antes, como que el DNU se convertía en una ley. Incluso entre colegas está como la duda de qué pasa. Y más aún, cuando vemos la jurisprudencia también tuvo sus vaivenes. Por ejemplo, hasta el año 97, en una famosa causa Rodríguez, la Corte lo que dijo un poco fue eso. Decía, bueno, una vez que el Congreso ratifica el DNU, ya está. O sea, la cuestión de si hay o no los presupuestos para que se dicte el DNU es una cuestión política no justiciable, no puede ser revisada por los tribunales, con lo cual, en realidad, la propia Corte Suprema dijo que no podía, digamos, cuestionarse luego judicialmente. Pero esto fue modificado en la jurisprudencia de la Corte a partir del año 98, el famoso caso Berroqui, y hace unos años, en un caso Consumidores Argentinos en el 2010 de vuelta, y hace 2 años de vuelta se confirmó, de manera que hoy lo que dice la Corte es que el hecho de que el DNU haya sido confirmado, digamos, aprobado por el Congreso, no impide que luego, digamos, independientemente de ese control, los tribunales
declaren la inconstitucionalidad por no darse algunos de los requisitos constitucionales. Por ejemplo, por no haber necesidad de urgencia o porque el Congreso pudo haberse reunido. De manera que hoy está bastante consolidada la idea de que, independientemente de esa aprobación, puede haber un control judicial. Ahora, también es cierto, como lo dijo la Corte en otro caso, Guida, que si el propio Congreso, a través de todo este procedimiento, ratifica que están reunidos los presupuestos para el DNU, bueno, ahí en realidad es el propio Congreso el que está entendiendo que se daban los presupuestos exigidos por él mismo, ¿sí? Para poder, por la Constitución y por la ley reglamentada por el propio Congreso, para poder dictar el DNU. De manera que si hay una ratificación, ok, el Congreso, los tribunales pueden controlar, pero van a tener cierta deferencia hacia esta aprobación legislativa. O sea, debería ser excepcional el caso en el cual hay una ratificación legislativa y de todas maneras se declare la constitucionalidad. De hecho, en los casos en los cuales hay ratificación legislativa que fue por ley, antes de la ley 26.122, ahí los tribunales tendieron a confirmar y digamos, seguir el criterio legislativo. Así que, digamos, no, las causas no se van a tornar abstractas. En ese caso, van a seguir vigentes. Lo que sí es muy probable que los tribunales coincidan con el Congreso y convaliden la constitucionalidad del DNU. Perfecto, clarísimo. Un poco ahondando ahí un pequeño cambio en lo que decía Juan. ¿Qué pasa si el Congreso sanciona una nueva ley? Una ley distinta, una ley nueva, ratificando el decreto o alguna de las partes del decreto. ¿Cuáles son los efectos de esta nueva ley? Y perdón, y ahí tal vez Álvaro después va a hablar porque justamente este sería el caso del articulado por los temas laborales, ¿no? Pero digamos, sin adentrarnos en las particularidades del caso, ¿qué efectos tendría esta nueva ley? Sí, y de hecho, en el proyecto original de ley Omnibus, uno de sus artículos, el artículo final, y era aprobar, ¿no? el DNU, ¿no? Entonces, ese artículo fue eliminado. ¿Cuál es el efecto de una norma de ese tipo o de enviar, por ejemplo, el capítulo laboral para que sea aprobado por ley? Bueno, esto más o menos está resuelto por la jurisprudencia de la Corte, porque la práctica anterior, antes de que se sancione esta ley 26.122, que es la que organiza la Comisión Bicameral Permanente, no existía Comisión Bicameral Permanente, y la práctica del Congreso era emitir una ley, ahí hicieron una ley, ratificando los DNU. Y hay un caso de la Corte donde se trataba de una norma, de un DNU en materia tributaria, donde la Corte dijo, che, mira, si el DNU es ilegítimo, por más que luego saquen una ley, lo que va a pasar eventualmente es que la ley rige hacia el futuro, pero no sanea el DNU, y entonces lo que sucedió entre el DNU ilegítimo, inconstitucional y la ley, bueno, en ese caso es una actuación inválida, ¿no? Pero entonces lo que sucedería eventualmente es que las normas tendrían validez hacia el futuro, ¿no? A partir de la sanción de la ley y promulgación. Perfecto. Y siguiendo un poco esa temática, uno de los temas que se consultó mucho, o que recibimos muchas consultas en estos días, es esto de que el DNU en realidad ya está surtiendo efectos en varias de las cuestiones que trata. Por ejemplo, alquileres, prepagas, el 765, para los que hacemos más derecho privado. Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, ¿qué pasa si luego no se ratifica la validez? ¿Qué pasa con los acuerdos, por ejemplo, que hayan ocurrido entre la entrada en vigencia del decreto y un eventual rechazo? Perfecto. Sí, esa es una pregunta bastante usual también. Sobre todo porque, como decíamos antes, o sea, el DNU empieza a surtir efectos con su publicación. O sea, el 29 de diciembre empezó a surtir efectos. Y desde el 29 de diciembre hasta el eventual pronunciamiento del Congreso va a pasar un tiempo, está produciendo efectos, va a haber efectos jurídicos cumpliéndose, de manera que es una pregunta bastante atinada. Ahí hay que, en realidad, básicamente lo que establece la ley 26.122 es que el eventual rechazo del DNU
produce la derogación a futuro, ¿sí? Sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos durante el tiempo que el DNU estuvo en vigencia. De manera que hay una subsistencia de esos derechos. De hecho, la propia ley habla de derechos adquiridos, de manera que pareciera que incluso ni siquiera por una ley, ya ley formal, podría sustraerse válidamente esos derechos digamos, del patrimonio de los particulares. De manera que esos derechos, digamos, van a quedar, y esos efectos van a quedar consolidados. Distinto es si los tribunales, la Corte Suprema el día de mañana declaran la inconstitucionalidad, en un caso concreto o, digamos, en una acción colectiva del DNU. Ahí está más cuestionado, porque la inconstitucionalidad implica, digamos, que el DNU no fue válidamente emitido, de manera que incluso la Corte podría darle efectos retroactivos, si alguna vez ha sucedido, digamos, con leyes formales. Ahí sí, digamos, si la Corte Suprema, mediante una sentencia firme, declarara la inconstitucionalidad del DNU por no estar reunido en los presupuestos, bueno, ahí podría llegar a suceder, si la Corte así lo sostiene en su pronunciamiento, que incluso los efectos hacia el pasado caigan. De todas maneras, en casos como estos, por ejemplo, hace poco pasó en el procedimiento sobre el Consejo de Magistratura, la Corte lo que hace es declarar la inconstitucionalidad, pero también a futuro. ¿Para qué? Por una razón de seguridad jurídica, para no, digamos, hacer caer todos los efectos ocasionados por el DNU durante el tiempo que estuvo vigente, sobre todo que entre que el DNU empieza a surtir efectos y la eventual sentencia firme de la Corte pueden pasar años, con lo cual, si la Corte le diera efectos retroactivos, claramente causaría una inseguridad jurídica enorme. De modo que sí, hay que distinguir entre el rechazo y la inconstitucionalidad, pero en ambos casos me atrevo a decir que van a quedar consolidados los efectos jurídicos durante la vigencia del DNU. Perfecto. ¿Y te animás a aclarar un poquito la diferencia entre el control legislativo del que veníamos hablando y el control judicial? Esto que vos explicabas de que son dos controles distintos, Exacto. ¿no? Bueno, el control legislativo es el control que establece la Constitución y reglamentado en esta ley que estoy nombrando, la 26.122, que básicamente lo que busca es que el Congreso, digamos, controle el DNU, precisamente porque al no ser el Congreso el que está ejerciendo la facultad legislativa, la Constitución lo que le manda es que haya un control posterior. Ese es un control que se diferencia del control judicial en varias cosas. Primero es un control en abstracto, ¿sí? Es un control, digamos, del DNU, no en un caso particular, sino en términos generales. Es un control que, digamos, analiza la legitimidad, o sea, si ese DNU está de acuerdo con la Constitución y con el ordenamiento jurídico, pero también es un control, digamos, político, desde ya. El Congreso Nacional es un órgano político, es un control que puede, digamos, implicar controlar la oportunidad de las medidas, o sea, si es conveniente para el interés público, ¿sí? Es digamos, un control bastante más amplio. En cambio, el control judicial es un control que realizan los tribunales, ¿sí? Pero en el marco de una causa específica, una causa concreta. Tiene que haber un caso planteado por un sujeto que esté legitimado para que ese control pueda llevarse a cabo, ¿sí? Y de manera que siempre en el control judicial va a haber un sujeto legitimado, un particular afectado, una asociación que represente los intereses colectivos en juego, un defensor del pueblo. De hecho, hace poco ayer tuvimos una sentencia que revoca una cautelar contra el DNU por falta de legitimación, de manera que el control judicial siempre es un control relativo a un caso concreto. Por más que sea una acción colectiva, tiene que haber un caso concreto. Y bueno, y es un control, obviamente, pura y exclusivamente de legitimidad. O sea, lo que ahí va a controlar el juez es que ese DNU se ajusta al ordenamiento jurídico, ¿sí? A la Constitución y a toda la ley, y a todo el ordenamiento jurídico. No va a haber, digamos, ahí un control de oportunidad, mucho menos un control político, ¿sí? Más allá de que los tribunales son órganos, y la Corte Suprema es un órgano también político, el control que debe hacer es un control netamente de legalidad, ¿sí? De modo que sí, son dos controles, pero se diferencian en eso. Otra cuestión importante es que, y cómo juegan estos dos controles, es que si el Congreso
A ver, si el Congreso ratifica el DNU, lo confirma, como dijimos antes, los tribunales de todas maneras van a poder controlar en un caso concreto la constitucionalidad del DNU, más allá de que debe tener cierta diferencia. Ahora bien, si el Congreso rechaza y deroga el DNU, también como dijimos, eso implica la derogación a futuro, ¿sí? Con esa derogación a futuro, en realidad las causas judiciales que estén dando vueltas contra el DNU se van a tornar abstractas en la medida que su objeto sea el control del DNU. Ahí, digamos, ya como el DNU cayó, desapareció del ordenamiento jurídico, entonces no tiene sentido una causa judicial que plantee la nulidad del DNU. Ahí lo que puede pasar es que, a ver, acabamos de decir que los efectos jurídicos acaecidos, digamos, en el pasado permanecen surtiendo efectos, digamos, no caen, sino que subsisten. Ahí lo que puede pasar es que las causas judiciales se mantengan para ver qué pasa con esos efectos jurídicos, ¿sí? O sea, podría suceder que el actor en cada causa judicial solicite que no se declare abstracta la causa judicial, porque más allá de que logró que el DNU sea derogado y que no surta efectos a futuro, tenga interés en que los efectos hacia el pasado sean dejados sin efectos, en el caso en que lo perjudiquen claramente, ¿no? Y ahí, en ese caso, puede ser que esas causas se mantengan y que el juez de todas maneras tenga que analizar la validez del DNU para ver si mantiene o no esos efectos. Eso puede llegar a pasar en el caso en que, insisto, en que el Congreso rechazara el DNU, ¿sí? Espero haber sido claro porque era medio complejo ese tema. No, buenísimo, gracias Juan. Medidas cautelares. Sabemos que hay un montón, no sé si llevamos la cuenta de cuántas hay, pero claramente hay muchas. Y sería bueno entender cuáles son los efectos de estas medidas cautelares, resumidamente, y tal vez cuáles son las disposiciones del DNU que se encuentran suspendidos. Muy bien. Hay muchos pedidos de medidas cautelares, pero tal vez no queden actualmente muchas con efecto y menos en procesos colectivos. Lo primero que es importante tener en cuenta es que los efectos de las medidas cautelares y en algún caso de las sentencias que ya se dictaron, como en el caso de la CGT, en el foro laboral, sus efectos van a depender de la naturaleza del proceso y del alcance que le dé el mismo juez, porque hay procesos claramente que son colectivos, en donde la sentencia de fondo, la cautelar, van a tener efectos sobre justamente la clase, los titulares de los derechos colectivos en sentido amplio afectados por la norma, en este caso el DNU, y en otros donde los procesos son procesos clásicos individuales, donde solamente la sentencia en principio tiene efectos con relación a las partes. Entonces eso depende, siempre hay que ver en cada caso concreto cómo lo planteó el actor y cómo lo resolvió el juez. No hay una regla general. Entonces, cuando bajamos esto a la realidad, nos encontramos, por ejemplo, creo que hoy es el caso más importante, y no me quiero meter en el terreno de Álvaro, pero la cautelar de la CGT por ahí es la más relevante. Hoy ya sentencia de fondo, creo que fue el 30 o el viernes pasado, 30, la semana pasada dictaron la sentencia de fondo. Ahora se mezcla el fin de semana, digamos el viernes con el fin de mes. Pero en este caso claramente es una medida colectiva que afecta o beneficia o impacta, para ser todavía más neutral, en todos los trabajadores que como dice la CGT, invoca la representación de todos los trabajadores del comercio, industria, agrarios, etcétera. Y así lo decidió, estaba debatido, así lo decidió la Cámara, porque estaba debatido con el alcance y la Cámara expresamente dijo esto es un proceso colectivo. En cambio, hay otros casos donde las medidas cautelares no tuvieron ese alcance. Por ejemplo, se encuentra suspendida la parte de las sociedades deportivas, anónimas deportivas, ¿no? Y en ese caso el actor fue la Liga de Fútbol de Salto, que lo que dijo justamente es: yo no quiero
ser parte de los otros procesos colectivos, puntualmente el Observatorio de los Derechos de la Ciudad, que ahora vamos 2 minutos a eso, y voy por mis derechos y eventualmente los de los miembros de la asociación, ¿no? Pero no por todas las asociaciones de fútbol locales o todos los clubes y demás de Argentina. Entonces, en ese caso, los efectos, en ese caso se suspenden los artículos que obligan a las asociaciones, federaciones a afiliar, asociar obligatoriamente a las sociedades anónimas deportivas. No tienen efecto erga omnes para todas las partes, asociaciones, federaciones, etc. Entonces, va a depender de cada caso. Una situación particular en ese sentido se dio con estos amparos que presentaban no sé, por el más importante creo que fue por ser el primero, Observatorios de Derecho de la Ciudad, que pedían la representación, invocaban la representación prácticamente de toda la ciudadanía. Y todos estos casos fueron rechazados, en general después de un mínimo trámite, porque como seguramente recuerdan de la facultad, no, las acciones colectivas, las acciones populares, la Corte ha dicho en varias oportunidades desde sus orígenes que son improcedentes, ¿no? ¿Qué es esto? Que venga una persona y diga, yo vengo a litigar, a cuestionar esto porque mi interés se encuentra en la legalidad misma. ¿Qué es lo que quiero yo? Quiero proteger a la legalidad. Bueno, en esos casos no, la Corte dijo varias veces que no funcionan porque lo que se exige es un caso que está dado, así, haciendo una sobresimplificación tal vez, pero porque tiene el actor, quien litiga, tiene que demostrar que tiene un interés individual diferente afectado, y eventualmente si es un proceso colectivo, que el interés de la clase, que tiene que invocar que la clase tiene un interés diferente, diferenciado, concreto, bla, 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 afectado por la norma, pero no puede invocar los intereses generales de toda la comunidad, de toda la ciudad de Buenos Aires, de todos los, no sé, había alguno que era de todos los propietarios de tierras rurales, etcétera, sin invocar una afectación concreta. Entonces, todos estos casos los fueron rechazando justamente por falta de legitimación. Y las cautelares y los procesos que hoy terminan siendo, se encuentran vigentes son aquellos donde hay un colectivo identificado o particulares se presentan por un tema concreto. Creo que hoy los 3 temas, para responder puntualmente a la pregunta, que están con cautelares son, bueno, el capítulo laboral, lo de las sociedades deportivas que ya dijimos, y en Misiones un juez provincial decretó una cautelar y luego se declaró incompetente y envió la causa a la justicia federal por las partes del DNU vinculadas con el Instituto de Yerba Mate. Entonces, la verdad que hubo y hay un cuarto grupo que son los aumentos de las prepagas. Entonces, la verdad que se presentaron un montón de cautelares, salieron un montón de noticias sobre esto, y cuando uno hace el conteo final, son más los artículos que están vigentes, ¿no?, que los que están suspendidos, y además algunos de los que están suspendidos ni siquiera son, como decíamos, en el marco de procesos colectivos. En ese sentido, por ahí la estrategia del gobierno, por un lado, no le salió muy bien en la parte laboral, pero en el resto del articulado viene subsistiendo, para ponerlo en estos términos. Así que, en definitiva, eso lo suspendió, y el alcance va a variar en cada caso. No lo dije, para las prepagas, en ese caso sí son amparos colectivos, pero son colectivos, pero para los afectados de OMINT. Porque las inician particulares, pero las declaran como procesos colectivos y son para los afiliados dentro de las mismas prepagas, ¿no? Entonces, OMINT y el italiano tienen las cautelares que lo que hacen no es suspender el articulado, las normas que habilitan el aumento, sino decirles suspender el aumento. Y después hay otro proceso colectivo que no tiene cautelar porque no le habilitaron la feria, o porque no la vayan a dar, pero digamos, no llegaron a resolver la cautelar. Creo que es Wilson, algo así, en el Civil y Comercial Federal, al que se fueron adhiriendo un montón de afiliados de diferentes prepagas. También está el de APLA, por el tema aeronáutico, que tampoco fue resuelto. Hay muchas cautelares todavía por resolver, algunas
muchas tienen que ver con prepagas, con lo cual es algo que ya más o menos creo que va a ir saliendo, en el sentido de salieron los anteriores suspendiendo los aumentos, pero quedan otros temas, por ejemplo, aeronáuticos, que todavía no hay pronunciamiento. Y lo interesante de esto es que, salvo la justicia, la Cámara Laboral, el de CGT y demás, los jueces no se metieron con el tema de si el DNU había sido dictado siguiendo o no los requisitos de la Constitución. Lo que analizaron fue el fondo, si era razonable la medida. Entonces, ahí es interesante cómo fueron decidiendo lo que fueron el camino que eligió cada juez. Porque claro, si yo me meto con el tema de los requisitos del DNU, eso aplicaría a todas las cautelares. En cambio, las que tienen que ver con si el derecho a la salud está afectado y si tengo el derecho a que mi prepaga mantenga o no el precio, bueno, eso no aplica al capítulo aeronáutico, por ejemplo. Entonces, bueno. Ahí, Juanpi, metería un bocadillo. Eso no lo sabía, está bueno, pero de modo que si hay cautelares dadas por, digamos, por el fondo, esto de que el gobierno quiere, igual no me quiero de vuelta meter en terreno Álvaro, pero si el gobierno quiere meter un proyecto de ley para sanear el capítulo laboral, pareciera que entonces tampoco va tan simple, va a sortear el tema cautelar. En laboral fueron por el tema más que todo de si estaban reunidos los requisitos para dictar el DNU. Esto se da en prepagas y en el de clubes de fútbol y creo también yerbateros. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue la historia. Son decisiones, salvo la de la CGT, salvo lo laboral de primera instancia, con lo cual todavía queda mucha tela por cortar y mucho camino por recordar. Buenísimo, gracias Juanpi. Muy claro, la verdad. Juan, el gobierno tenía la expectativa de que estas causas tramitaran en un tribunal único. Eso es lo que habían dicho, ¿no? Y como bien dice Juanpi, las causas están dispersas por todos lados. ¿Por qué es esto? Y una preguntita más que vino del público virtual, digamos, es ¿cómo pensás, si te animás a decir, cómo pensás que lo va a resolver la Corte? O sea, ¿las va a acumular? Bueno. Simple la pregunta. Bueno, en cuanto a primero, el gobierno lo que tenía... A ver, siempre está... O los gobiernos tienden a pensar que el fuero contencioso administrativo es el más estatista, el que más le va a dar la razón, de manera que todos los gobiernos tienen una tendencia a pretender que sus causas tramiten en el fuero contencioso administrativo. La estrategia del gobierno en este sentido era que hubiera, digamos, una suerte de fuero de atracción, si se quiere, haciendo la analogía con concursos y quiebras, en el contencioso, y que todas las causas contra el DNU tramitaran en el contencioso administrativo federal. El tema acá, y como bien lo resolvió el juez de feria del contencioso administrativo federal, eso no puede pasar por distintos motivos. Primero, porque no todas las acciones son acciones colectivas. Hay, como bien explicaba recién Juanpi, hay acciones individuales que naturalmente van a tramitar en distintos tribunales y hay acciones colectivas. Segundo, aun cuando habláramos solo de las acciones colectivas, no todas tratan del mismo tema. El fuero, digamos, la competencia de nuestros tribunales en razón de la materia está dada por la especialidad. De manera que, por más que se trate el DNU, en la medida que el DNU es tan amplio y trata diversas materias, laboral, trata la materia, digamos, administrativa, aeronáutica, civil, etcétera, habrá que ver cuál es el capítulo, cuáles son las normas cuestionadas para ver cuál es la materia en juego y, por ende, cuál es el tribunal competente. De manera que, por más que se cuestione el mismo DNU, si se trata de distintas normas, será competente un fuero distinto. Por ejemplo, las causas en materia laboral tramitan en el fuero del trabajo, las causas contra las prepagas en civil y comercial federal, la causa contra la ley, las normas relativas a la ley de alquileres en el fuero civil. Entonces, ahí ya también eso implicaba, digamos, o impedía que haya un único tribunal. Sí, si se quiere, cuando se trata de impugnar el DNU en una misma materia, ahí sí entra a jugar esta suerte de fuero de atracción, digamos que, por ejemplo, en materia laboral. O sea, hay un único tribunal, o mejor dicho, varias causas que impugnan el DNU en materia laboral, bueno, tramitará el fuero laboral y dentro del fuero laboral el tribunal, el juzgado que primero entendió, ¿sí?
y ahí sí se inscribe en el proceso, en el registro de procesos colectivos, y ahí sí, digamos, hay una suerte de fuera de atracción. Pero por eso, al ser tan amplio el DNU, al ver tantas materias involucradas, parecía ya de principio que la estrategia procesal del gobierno, por lo menos, tenía una pata bastante floja en ese sentido. Y una cosita para agregar ahí, que es que, en definitiva, vinculado con lo que dijimos hace minutos, no funciona, no existe, no es posible iniciar un proceso o tramitar un proceso colectivo por todo el DNU, porque nadie tiene esa legitimación, ¿no? Para cuestionar todos los temas. No hay ningún sujeto afectado por todas las normas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el gobierno trató de defender la existencia de un proceso colectivo súper general. Uno hubiese pensado que debería ser al revés, ¿no? Debería haber estado contento. Lo normal en cualquier otro caso hubiese sido, bueno, rechazaron que este proceso sea colectivo, qué suerte, porque esto da pie a que después les digan que no tienen legitimación, pero el gobierno cuestionó esa decisión en el caso de Observatorio para los Derechos de la Ciudad de Buenos Aires y trató de que la Cámara resuelva, se pronuncia a favor de la existencia de un gran proceso colectivo en el cual se analice todo el proyecto. Era como jugar un pleno, ¿no? A decir, bueno, si me sale bien en no voy a tener ningún otro juicio, si me sale mal pierdo y no tengo que estar litigando por todo el país y en todos los fueros. Pero la verdad es que no, históricamente, salvo en un solo caso, Colegio de Abogados de Tucumán, la Corte nunca admitió esto de una acción popular en la que no existe un interés concreto afectado. Exacto, no hay nadie que se haya... Tal cual. Bueno, tenemos unas preguntas más, pero la verdad que le damos prioridad a los invitados. Hola, ¿qué tal? Germán. Bueno, la presentación, la pregunta que tengo es... Hay que pasar el micrófono por el tema del... La pregunta que tengo es si la existencia de necesidad de urgencia es revisable judicialmente y si la respuesta es afirmativa, si existen criterios objetivos que nos permitan calcular la probabilidad de que el DNU supere ese análisis o si es un análisis puramente subjetivo. Bueno, es muy buena pregunta, Germán. Sobre si la existencia de necesidad de urgencia es revisable judicialmente, a partir del caso Berrocchi de la Corte del año 1998, la Corte dice que sí, que es revisable judicialmente. Como había dicho antes, en un caso del año anterior, Rodríguez había dicho que no, pero a partir del año 98 la Corte entiende que sí. Digamos que los jueces pueden revisar judicialmente si se dan circunstancias excepcionales, como dice la Corte, y que justificaban el dictado del DNU. ¿Y cuál es el parámetro? Bueno, ahí la Constitución y la jurisprudencia de la Corte tienen un parámetro que es, digamos, que hayan existido circunstancias excepcionales que hayan impedido, digamos, seguir el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Pareciera que entonces el criterio es que por una razón de urgencia, ¿sí?, de estas circunstancias excepcionales, no haya podido el Congreso seguir los pasos necesarios establecidos en la Constitución para la formación y sanción de las leyes, de manera que ahí el criterio, a ver, siempre es un criterio objetivo, pero con una cuota de subjetividad, claramente. Y de hecho, cuando nosotros vamos a la jurisprudencia de la Corte, vamos a ver que ha tenido un criterio, digamos, variable. Ha convalidado, en algunos casos, DNUs donde uno hubiese entendido que el Congreso podría haberse reunido, y ha rechazado otros casos en los cuales, a la inversa, quizás uno podría haber dicho, bueno, quizás acá no. Entonces, la verdad que hay un criterio objetivo, pero en definitiva queda a criterio de la Corte Suprema. La Corte estos casos también los suele resolver también con un criterio muy político, o sea, en el sentido de que la Corte no deja de ser, y esto es una opinión personal, un órgano político, de manera que, más allá de que resuelve con sujeción a la Constitución, en definitiva, siempre hay una consideración de orden político detrás de la decisión. Y también habrá que ver, en definitiva, en qué momento resuelve la Corte. La Corte también tiene, digamos, decide el momento para pronunciarse. Por ejemplo, a veces
la Corte prefiere no pronunciarse de ella, sino que la cuestión se dirima precisamente en el Congreso. Entonces, en definitiva, no es tan simple poder prever qué es lo que va a hacer la Corte Suprema. No sé, Juan, si quieres agregarlo. Sí, hay dos cositas. También tenés el criterio de consumir, que vos mencionaste, de consumidores argentinos, donde la Corte dijo, ojo que acá hay que ver si la medida que se está adoptando es para solucionar un problema coyuntural o es una medida permanente que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, una modificación al régimen de seguros, y la Corte lo que analizó fue, evidentemente no se trata de solucionar una situación excepcional dada por una situación de emergencia, de urgencia, hay una finito de la diferencia, pero no importa. Y lo que estás haciendo es cambiar una norma que va a perdurar, que va a ser permanente, lo cual hace pensar, hace presumir que no se daban esta situación excepcional. Y ahí diría que ha habido casos en los cuales convalidó la Corte DNUs que tenían normas permanentes. Por eso digo que una cosa es la jurisprudencia de la Corte y otra cosa es qué es lo que hacen los hechos, ¿no? Perdón, y ahí quería agregar una cosita, que también la Corte tiene otro criterio que es que, digamos, el DNU no es una forma de evadir la sanción por parte del Congreso. O sea, y lo dice la Corte claramente en este caso del 2010. Lo que dice es, no es que si el Poder Ejecutivo no logró sancionar la ley porque no tenías las mayorías, puede ir por el DNU. No, no es así. Digamos, si el Poder Ejecutivo no tiene las mayorías legislativas, bueno, tendrá que hacer política, tendrá que negociar para lograr esas mayorías legislativas. Pero no es una salida para evitar, digamos, la flaqueza o la debilidad legislativa del Congreso. Por eso, ahí habrá que ver, a mi modo de ver, hay una cuestión, digamos, que podría debilitar este caso, y es el hecho de que el Poder Ejecutivo, el 21 de diciembre, dictó el DNU, y al poco tiempo, a la semana, sometió al Congreso el proyecto de ley ómnibus. Entonces, ahí uno lo que podría decir es, ¿cómo puede ser que el Poder Ejecutivo sancione el DNU, emita el DNU invocando circunstancias excepcionales, la imposibilidad de que el Congreso se reúna, y al poco tiempo mande al Congreso un proyecto de ley ómnibus? Y hay otra cuestión que podría incluso agravar esta postura, que es que ahora el Poder Ejecutivo informalmente en los medios anda diciendo que va a mandar ciertos capítulos, como por ejemplo el laboral, al Congreso. Entonces, pareciera que tanta urgencia no había, o por lo menos no estaban dadas estas condiciones que impedían que el Congreso se reúna. Por eso hay distintas circunstancias que si uno las analiza a la luz de la jurisprudencia de la Corte, uno podría decir, bueno, esto entonces va al muere, pero de vuelta. No todo es blanco y negro, y en definitiva la Corte muchas veces resuelve con consideraciones ajenas a este tipo de puntos, ¿no? Buenísimo. Bueno, por la hora vamos a cortar acá este panel y a continuación ahora presentamos al que sigue, y cualquier pregunta, comentario, lo que quieran conversar, en el break Juan y Juan van a estar obviamente, y en el almuerzo también. Así que bueno, muchas gracias.